Eran las 2:17 de la madrugada, cuando la carretera parecía un animal muerto, estirado entre dos pueblos que ya habían apagado todas sus luces. El cielo estaba completamente negro, sin luna, apenas unas pocas estrellas tímidas detrás de una capa fina de nubes. El asfalto brillaba en algunas partes como sebo viejo, por causa de la lluvia leve que había caído una hora antes. Los faros de mi auto eran las únicas dos heridas de luz, abriéndose paso en esa oscuridad interminable. Llevaba las manos tan apretadas al volante que los nudillos se veían blancos, y aún así sentía que en cualquier momento podía soltarlo todo. No solo el volante, todo. La vida, las promesas, los restos de dignidad que me quedaban. El motor sonaba constante, un ronroneo grave, pero en mi cabeza el ruido era otro. Frases repetidas, imágenes que aparecían como golpes, lembranzas que no me soltaban. Había salido de la ciudad sin decirle nada a nadie, ni un mensaje, ni una nota. Solo tomé las llaves, el abrigo y esa mochila vieja en la que metí un par de cosas que en realidad no importaban. Cerré la puerta del departamento con un silencio que me dolió más que cualquier grito. Bajé las escaleras como un fantasma que no quiere hacer ruido para no despertar a nadie, aunque en el fondo lo que yo quería era que alguien me escuchara y me detuviera. Pero nadie lo hizo. En la radio sonaba un noticiero con esas voces neutras, casi metálicas, hablando de un accidente ocurrido la noche anterior en otra carretera, con palabras como impacto frontal, víctimas, estado crítico. Apagué de golpe. No soportaba más escuchar historias de tragedias ajenas, cuando la mía parecía estar a unos kilómetros de convertirse en noticia también. La carretera estaba casi vacía. De vez en cuando, algún camión pasaba en sentido contrario, levantando un soplo de viento que sacudía el auto y me hacía parpadear. El resto del tiempo era solo yo, el ruido del motor y la sensación de que cada metro que avanzaba me alejaba más de todo lo que había sido mi vida hasta ese día. Trabajo, amigos, familia, la imagen de Laura. Todo quedaba atrás, reducido a luces lejanas que el retrovisor ya no alcanzaba a mostrar. Mis ojos ardían. No sabía si por el cansancio o por las lágrimas que no terminaban de caer. Había llorado tanto en las últimas 48 horas que pensé que ya no quedaba nada. Pero bastaba que su nombre cruzara mi mente para que el pecho se apretara de nuevo. Laura. La escuché pronunciar mi nombre en mi memoria, con esa mezcla de ternura y decepción que me había roto por dentro la última vez que nos vimos. No sé quién eres ahora, me había dicho, con los ojos llenos de algo que no supe si era tristeza, miedo o simplemente cansancio. No sé en qué momento te perdiste, pero yo ya no puedo seguirte ahí, en ese lugar oscuro en el que me había convertido. Las cosas no se rompen de un día para otro, ni los platos ni las personas. Todo empieza con una fisura mínima, un gesto ignorado, una promesa postergada, un no es tan grave. Pero yo había acumulado tantas fisuras que ya no quedaba superficie intacta. Mentiras pequeñas que se volvieron grandes, decisiones tomadas por orgullo, noches enteras fingiendo que estaba bien mientras por dentro algo se hundía lentamente. La gota final había sido ese día, esa mañana en la oficina, cuando el jefe me llamó, no para escucharme, no para entender, sino para entregarme un sobre blanco con mi nombre impreso, como si fuera una nota de despedida. Reestructuración, reducción de costos, rendimiento, último mes. Palabras frías, repetidas como un guión aprendido. Ni siquiera tuve fuerza para discutir. Solo asentí, recogí mis cosas y salí. En otro momento, habría llamado a Laura, habría ido directo a casa de mi madre, habría mandado un mensaje a algún amigo, pero ya no quedaba nadie con quien yo sintiera que podía ser honesto. No después de todo lo que había escondido, disimulado, adiado. Entonces hice lo que hace alguien que se siente fuera del mapa. Conduje, sin rumbo, sin plan. Solo conduje. El reloj digital del panel brillaba con números azules. 2:19. La carretera, en ese tramo, se estrechaba un poco, flanqueada por árboles bajos y campos vacíos que la oscuridad volvía indistinguibles. El aire dentro del auto era denso. Olía a café viejo y a ese desodorante barato que había comprado en una estación de servicio. Bajé un poco la ventana, dejando entrar un viento frío que me golpeó el rostro y me hizo respirar más profundo. Fue entonces, en ese fragmento de noche que parecía igual a todos,
cuando algo cambió. Al principio, pensé que era solo mi cansancio jugándome una mala pasada, una forma vencida por la luz distorsionada de los faros, una sombra más densa que las otras. Pero mientras el auto avanzaba, esa sombra se definió, se hizo cuerpo, se hizo persona. Había alguien parado en medio de la carretera. Pisé el freno casi sin pensar, sintiendo cómo el corazón se me subía a la garganta. El auto redujo la velocidad con un chirrido breve de las llantas sobre el asfalto húmedo. Los faros iluminaban, a unos metros delante, la figura de un hombre. Estaba ahí, justo en la línea entre los dos carriles, como si la noche lo hubiera puesto deliberadamente en el lugar exacto para obligarme a detenerme. Llevaba un abrigo oscuro, largo, que le llegaba casi hasta las rodillas. No distinguí bien el color al principio, pero parecía de esos tejidos pesados que la gente usa en inviernos duros. Sus manos estaban metidas en los bolsillos y el rostro, inclinado hacia abajo, quedaba parcialmente oculto por la sombra de una gorra o quizá por el propio ángulo de su cabeza. No traía mochila, ni maleta, ni nada que indicara que había estado caminando durante horas. Solo estaba allí, como si hubiera surgido del asfalto. El auto quedó casi detenido cuando llegué a unos pocos metros de él. En lugar de moverse, el hombre levantó la cabeza despacio. La luz de los faros golpeó su rostro y por un segundo tuve la impresión extraña de que sus ojos ya sabían exactamente quién era yo. No como cuando alguien te mira por curiosidad, sino como quien te reconoce. No sabía si tocar la bocina, bajar más la velocidad o girar el volante y esquivarlo. Una parte de mí, la más cansada, la más rota, pensó incluso en no frenar del todo. La idea me atravesó como un relámpago oscuro. No frenes, y deja que todo termine aquí. Un impacto, unos segundos de ruido y después, silencio. Ni más cuentas atrasadas, ni más correos sin responder, ni más conversaciones pendientes con Laura, ni más noches en las que el techo parece un interrogatorio continuo. Pero frené, no por prudencia, no por miedo. Frené porque algo en esa mirada me retuvo, como si me pusiera una mano invisible en el pecho y me dijera, todavía no. El auto se detuvo completamente a un par de metros de él. El motor siguió encendido, vibrando levemente bajo mis pies. Mis manos temblaban sobre el volante. De pronto, el silencio se volvió tan denso que hasta el tic-tac del intermitente apagado me pareció un intruso. Solo se escuchaba el soplo constante del viento, agitando algunos arbustos al costado de la carretera. El hombre dio 3 pasos hacia mí, 3 pasos lentos, sin amenaza. No parecía alguien que quisiera asaltarme, ni alguien que necesitara ayuda urgente. Había algo en la forma en que se movía, en la calma de sus gestos, que no encajaba con ninguna de las historias de peligro que mi mente intentaba armar. Se detuvo justo frente a la ventana del conductor. No hizo el gesto típico de tocar el vidrio con los nudillos. Solo se quedó allí, mirándome a través de la superficie empañada por mi respiración. Durante un segundo pensé en arrancar, en meter marcha atrás y desaparecer, pero algo dentro de mí, la misma cosa inexplicable que me había hecho frenar, me dijo que bajara el vidrio. Mi dedo buscó el botón y lo presionó casi por inercia. El vidrio descendió con un zumbido suave, dejando entrar una bocanada de aire helado que erizó los pelos de mis brazos. El olor a tierra mojada y a campo húmedo invadió el interior del auto. «Buenas noches», dijo el hombre. Su voz no era áspera ni amenazante. Era tranquila, casi cálida, con un acento neutro que no supe ubicar en ningún lugar específico. No sonaba como alguien perdido, tampoco como un viajero accidental. Sonaba como alguien que llevaba rato esperando justo ese momento. Tragué saliva. «¿Necesita algo?», pregunté, intentando que mi voz no delatara el temblor que sentía por dentro. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera examinando algo más allá de mis palabras. Sus ojos se movieron brevemente por mi rostro, se detuvieron en mis manos, en la forma en que sostenía el volante. Luego miró hacia el asiento del pasajero, donde mi mochila descansaba abierta, dejando asomar la botella casi vacía de whisky que había llevado por si acaso. Sus ojos pasaron por todo eso con una precisión que me hizo sentir desnudo. «Sí», respondió al fin. «Necesito que detengas el auto y apagues el motor», parpadeé. «Ya estoy detenido», dije algo irritado. «¿Quiere que lo lleve a algún lugar? En serio, no estoy de humor para...» «No», me interrumpió sin elevar la voz.
No quiero que me lleves a ningún lugar. Quiero que no sigas adelante. Mis dedos se crisparon en el volante. Esa frase, dicha así en medio de la noche, golpeó directamente el lugar donde yo había escondido mi decisión más oscura. No sigas adelante. No sonaban a consejo de tráfico, ni a advertencia por un tramo en mal estado. Sonaban a algo más profundo, como si hubiera respondido a un pensamiento que yo aún no había dicho en voz alta. Miré hacia adelante, intentando controlar la respiración. La carretera se extendía recta unos cuantos metros, y luego se perdía en una curva suave, flanqueada por sombras de árboles. Nada indicaba peligro. No había neblina densa, ni luces de accidente, ni señales de desvío. Era solo carretera vacía. ¿Hay algún corte más adelante?, pregunté, intentando mantener la lógica. ¿Algún choque? ¿Qué pasa si sigo? El hombre me observó en silencio durante unos segundos. Su mirada no era la de alguien que estuviera improvisando una excusa. Había en ella una especie de certeza paciente, como si supiera que yo estaba haciendo la pregunta equivocada. «Lo que pasa si sigues», dijo despacio, «no tiene que ver con la carretera». Algo se movió dentro de mí, como un músculo que llevaba años dormido y de repente despertara con un espasmo. Sentí calor en la cara, luego frío. La mandíbula se me tensó. «Mire, estoy cansado», respondí, sintiendo cómo la irritación se mezclaba con un miedo antiguo que no sabía nombrar. «Si necesita ayuda, dígamelo. Si no, por favor, déjeme en paz. No lo conozco y...» Él sonrió, pero no fue una sonrisa amplia. Fue apenas una curvatura leve de los labios, triste y serena a la vez. «No necesitas que yo te diga que estás cansado», apuntó como quien señala algo evidente. «Lo sabes desde hace mucho». Abrí la boca para protestar, pero nada salió. ¿Cómo podía hablar de ese modo como si estuviera dentro de mi cabeza? Cerré los ojos un instante, intentando recomponerme. Cuando los abrí, él estaba mirándome directamente, con una intensidad que me incomodó y al mismo tiempo me hizo sentir algo que no sentía desde hacía meses. Visto, de una forma que iba más allá de las apariencias, del trabajo perdido, de la relación rota. «¿Quién es usted?», pregunté al fin. El hombre desvió la mirada hacia la carretera por un instante, como si escuchara algo que yo no podía oír. Luego volvió a mí. «Alguien que ya estuvo demasiado cerca de esa curva», respondió, «y alguien que sabe que hoy no es la noche en la que debes cruzarla». Mis ojos se dirigieron casi contra mi voluntad hacia la curva a unos metros adelante. La oscuridad parecía más densa allí, aunque tal vez fuera solo mi imaginación, alimentada por sus palabras. Recordé fugazmente el noticiero en la radio, la voz neutra hablando de un accidente nocturno, de un conductor solo en la carretera. «No entiendo», murmuré. «¿Está diciendo que...?» Él negó con la cabeza, cortando mi intento de explicación. «No necesitas entenderlo todo ahora», dijo con calma. «Solo necesitas detenerte. Esta noche seguir adelante no es avanzar, es desaparecer». La palabra desaparecer cayó entre nosotros como una piedra en un pozo. Desaparecer. Algo en ella resonó con demasiada fuerza con lo que yo había estado planeando en silencio desde hacía horas. Era como si hubiera puesto nombre exacto a mi intención más oscura, aquella que ni siquiera me había permitido formular completamente en pensamiento. Bajé la mirada hacia mi mano derecha, que descansaba en la palanca de cambios. No recordaba haberla llevado allí. No recordaba haber decidido conscientemente el momento exacto en que la idea dejó de ser posibilidad para convertirse en plan. Pero al verla allí tan cerca de la marcha, comprendí que yo había venido a esa carretera con mucho más que cansancio. Había venido con un pacto silencioso conmigo mismo. Tragué saliva. «¿Cómo sabe eso?», pregunté con la voz quebrada. «¿Me ha estado siguiendo? ¿Me conoce de algún lado?». El hombre me miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Sé lo suficiente», respondió. «Sé que hace horas estás manejando no para llegar a algún lugar, sino para salir de todos. Sé que piensas que si nadie se da cuenta ahora, tal vez sea más fácil para todos después. Sé que te convenciste de que eres una carga». Cada frase era un golpe directo a un rincón de mi mente que yo creía bien escondido. Quise negar, decir que exageraba, que no era así. Pero mi silenciosa falta de respuesta fue, por sí sola, una confesión. El aire se volvió más frío dentro del auto. En el tablero, el reloj cambió a 2:22, una secuencia de números que, en otro momento, habría pasado desapercibida, pero que en ese instante me pareció una señal burlona de algún tipo de precisión invisible.
El hombre respiró profundo, como si también llevara un peso en el pecho. Luego pronunció una frase que en ese momento no comprendí del todo, pero que se quedó suspendida en el aire, clavándose en mí de una forma que solo mucho después entendería. No eres tú el que está sobrando en tu vida. Es la forma en que has aprendido a mirarte. Las palabras quedaron allí, flotando, mientras el viento seguía soplando y la carretera delante de nosotros esperaba, silenciosa, que yo hiciera algo. Cualquier cosa. Yo no lo sabía todavía, pero esa frase iba a dividir mi historia en dos partes. El antes de entenderla y todo lo que vendría después. Me quedé mirándolo sin saber qué hacer con esa frase. No eres tú el que está sobrando en tu vida, es la forma en que has aprendido a mirarte. Sonaba casi como algo que podría haber leído en algún libro de autoayuda abandonado en una estantería polvorienta, pero en su boca, en medio de una carretera vacía a las 2:22 de la madrugada, tenía un peso distinto, como si no fuera teoría sino veredicto. Tragué saliva, sintiendo el sabor metálico del miedo mezclado con esa rabia silenciosa que llevaba días acumulando. ¿Y qué sabe usted sobre cómo me miro?, pregunté, intentando recuperar el control de la conversación. Ni siquiera sabe mi nombre. Sé más de lo que te gustaría, respondió sin agresividad. Y sí, no conozco tu nombre, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que estás a unos metros de tomar una decisión que no tiene marcha atrás, y estás intentando disfrazarla de cansancio. Sus palabras me atravesaron como una aguja. Bajé la mirada, sintiendo un calor incómodo subiéndome por la nuca. El volante entre mis manos parecía más pesado que antes, como si de repente pesara tanto como todo lo que yo había evitado enfrentar. No vine aquí para hablar de mi vida con un desconocido, murmuré. Solo quiero seguir. No, respondió él con una calma que me desconcertó. No quieres seguir, quieres terminar, pero sin tener que decirlo con esas palabras. El silencio que se hizo después de esa frase fue brutal. Incluso el viento pareció contener la respiración. Yo escuchaba el latido insistente en mis oídos, como si el corazón hubiera decidido protestar por la verdad desnuda que acababa de ser nombrada. ¿Qué es lo que quiere de mí?, pregunté al fin, agotado. ¿Que dé media vuelta? ¿Que vuelva a la ciudad como si nada? ¿Que finja que no estaba pensando? No terminé la frase, no pude. Era como si las palabras se quedaran atascadas en la garganta, demasiado cargadas de culpa para salir. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, observándome como se observa a alguien que está a punto de rendirse o de despertar. Quiero, respondió, que esta noche no sea recordada como la noche en que desapareciste, sino como la noche en que algo dentro de ti se detuvo a tiempo. Su mirada se desvió un instante hacia la curva que teníamos delante. Yo la seguí con los ojos. La carretera seguía siendo una franja negra, aparentemente inofensiva. Ningún rastro de peligro, ninguna sirena a lo lejos, ninguna luz intermitente, y, sin embargo, algo en mi estómago se encogió otra vez. ¿Pasó algo ahí?, pregunté casi en un susurro. ¿Hubo un accidente? Él tardó unos segundos en responder, como si estuviera midiendo el peso de cada palabra antes de entregarla. Digamos que esa curva tiene memoria, dijo al final. Hay decisiones que se quedan pegadas al asfalto, aunque el tiempo avance. Fruncí el ceño. No entiendo. No necesitas entenderlo todo ahora, repitió, con la misma frase de antes, pero más suave. Solo apaga el motor. Por un instante, sentí una resistencia absurda, como si apagar el motor fuera una rendición, como si ese gesto significara admitir que algo en mí estaba tan mal que necesitaba que un desconocido interviniera. Pero al mismo tiempo, había una parte de mí que estaba cansada de luchar, de discutir, de fingir que sabía lo que estaba haciendo. Esa parte tomó el control. Giré la llave. El motor se apagó con un suspiro grave, y de repente, la noche se hizo más grande. Sin el ruido del vehículo, podía escuchar el murmullo lejano de algún río, o tal vez del viento colándose entre árboles invisibles. La oscuridad parecía acercarse al auto, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento para envolverse más. «Baja», dijo el hombre dando un paso hacia atrás para dejar espacio. Lo miré dudando. Todo en mí se rebelaba contra esa idea. «No voy a bajar en medio de una carretera desierta a las 2 de la mañana con un desconocido», respondí intentando que sonara lógico. «No soy tan inconsciente». Él asintió como si esperara esa respuesta. «Lo entiendo», dijo. «De hecho, me alegra que todavía tengas instinto de protección. Pero escucha algo.
El peligro más grande esta noche no está afuera del auto, está adentro. Su frase me dio un escalofrío. Instintivamente miré alrededor, como si dentro del vehículo hubiera algo más que nosotros dos y mi mochila. Él pareció notar mi reacción y agregó con una calma casi dolorosa: no hablo de alguien que pueda hacerte daño, hablo de ti, de lo que estás dispuesto a hacerte a ti mismo cuando piensas que ya no importas. Sentí la garganta cerrarse. Esa sensación de estar desnudo, expuesto completamente, se intensificó. ¿Cómo podía saber tanto? ¿Cómo podía poner en palabras con tanta precisión algo que yo mismo había sido incapaz de admitir ante nadie? Respiré hondo, sintiendo el aire frío llenarme los pulmones como si fueran de vidrio. ¿Quién es usted?, insistí. Esto no es normal, no es una coincidencia que aparezca justo aquí, justo ahora. Sus ojos brillaron un momento a la luz tenue de los faros que aún estaban encendidos, aunque el motor estuviera apagado. «Puedes llamarme como quieras», respondió. «Conductor, caminante, loco, ángel, advertencia. El nombre no cambia lo que está pasando». La palabra ángel resonó en mi mente con un eco extraño. No porque yo fuera una persona religiosa, hacía años que había perdido cualquier costumbre de rezar, sino porque esa idea, dicha así en medio de la nada, tenía algo de provocador. Abrí la puerta del auto lentamente, sintiendo el crujido leve del metal y el golpe del aire gélido contra mis piernas. El asfalto bajo mis pies estaba húmedo y frío, casi pegajoso. Salí, dejando la puerta entreabierta. La luz interior del auto iluminaba parcialmente la escena, recortando nuestras siluetas en la oscuridad. El hombre dio un par de pasos hacia un lado, como invitándome a caminar junto a él hacia el borde de la carretera. Dudé un segundo, luego lo seguí. A unos metros del auto, el terreno bajaba levemente, formando una especie de talud. Había hierba alta, mojada, y basura olvidada. Una lata oxidada, un pedazo de plástico, restos de neumáticos viejos. Más allá, la sombra de lo que parecía una zanja profunda. «Mira», dijo él señalando hacia la oscuridad de la curva. «Escucha por un momento sin hablar. Solo escucha». Me quedé quieto, intentando entender qué se suponía que debía oír. Al principio, solo percibí el murmullo del viento y el lejano croar de algún animal nocturno. Luego, si me esforzaba, podía distinguir el sonido lejano de un motor en otra parte de la carretera, tal vez a kilómetros de distancia, casi un susurro, pero nada más. «No escucho nada», dije finalmente. «Exacto», respondió él. «Eso es lo que habría quedado de ti mañana a esta hora. Nada. Silencio. Nombres en una lista, voz neutra en una noticia, una llamada de madrugada que despierta a alguien que creía tener más tiempo contigo». Su descripción me golpeó con fuerza. Por un instante, imaginé la escena, el teléfono de mi madre sonando, su voz adormilada respondiendo, el silencio posterior, el grito ahogado, la silla cayendo hacia atrás. Imaginé a Laura mirando la pantalla de su celular con una notificación inesperada, un mensaje temprano, esas palabras que nadie quiere recibir. «Lo siento, tengo malas noticias». El mundo continuando sin mí, pero con un ruido nuevo, sordo, en el interior de las personas que alguna vez me habían querido. «No soy tan importante», murmuré casi de forma automática, como quien repite una frase aprendida. «Están mejor sin mí». Él me miró con una mezcla de tristeza y paciencia, como si acabara de escuchar por enésima vez el mismo argumento de alguien que no sabe lo que dice. «Eso es lo que tu cansancio quiere que creas», respondió. «No lo que la realidad diría si pudiera hablar». Guardé silencio. Sentí una punzada en el pecho, una especie de protesta interna ante mis propias palabras, porque, aunque una parte de mí se había repetido miles de veces esa idea, «no soy tan importante», «estarán mejor sin mí», había otra, muy escondida, que todavía esperaba que alguien la desmintiera. Él dio un paso más cerca de la orilla de la carretera, acercándose peligrosamente a la hierba mojada que bordeaba el talud. «¿Sabes qué pasa cuando alguien decide no seguir adelante en un lugar como este?», preguntó sin mirarme. «Los periódicos hablan de un conductor distraído, de exceso de velocidad, de condiciones de la carretera. Los vecinos mencionan que siempre fue una curva peligrosa. Y si hay suerte, alguien deja flores. Pero la historia real no es esa. La historia real es que había una persona al volante que pensó que su ausencia sería más fácil de soportar que su lucha». Mi respiración se volvió más pesada. Las palabras «curva peligrosa»
se me quedaron grabadas. El noticiero de la radio regresó a mi mente, mezclado con escenas que mi imaginación completaba con una precisión aterradora. Metal retorcido, cristales rotos, sirenas, luces rojas y azules cortando la noche. ¿Y usted qué tiene que ver con eso?, pregunté con la voz rasposa. ¿Por qué está aquí justamente hoy, justamente conmigo? El hombre se quedó un momento en silencio, mirando hacia la oscuridad como si buscara algo en ella. Luego se giró hacia mí. Sus ojos parecían más claros ahora, aunque no sabría decir si era por la luz del auto o por algo que no tenía que ver con la física. Porque una vez, dijo lentamente, nadie estuvo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hubo una noche hace años, en una carretera muy parecida a esta, con una curva muy parecida a esa, señaló con la barbilla, en la que alguien tomó la decisión que tú estás a punto de tomar, y no había ningún desconocido en medio del camino para decirle que se detuviera. Sus palabras se hundieron en mí como si hubieran encontrado un espacio preexistente, un molde vacío que estuviera esperándolas. ¿Y qué pasó?, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Él sonrió con tristeza. Lo que suele pasar cuando un auto no frena antes de tiempo, susurró, y cuando las personas que lo esperaban recibieron la noticia, no dijeron, menos mal, ahora estaremos mejor sin él. Dijeron, ¿por qué no nos dijo nada? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué pensó que estaba solo? De repente, mis ojos se llenaron de lágrimas. No las busqué ni las provoqué. Simplemente aparecieron, ardientes, desbordándose sin pedir permiso. Me llevé una mano al rostro intentando limpiarlas con torpeza. No recordaba la última vez que había llorado así frente a alguien. Tal vez nunca. Yo no sé cómo pedir ayuda, admití en un susurro ronco. Siempre he sido el que resuelve las cosas para los demás. El hijo que no da problemas, el amigo que escucha, el que mantiene la calma, el que dice, todo va a salir bien, incluso cuando todo se está derrumbando. No sé cómo decir no puedo más, sin sentir que estoy decepcionando a todo el mundo. Él asintió lentamente, como si reconociera ese papel. Eso es lo que hace más ruido cuando alguien como tú se va de repente, dijo. El silencio que dejan. Nadie se lo espera porque están acostumbrados a que seas tú quien sostenga a los demás. Pero te voy a decir algo que quizá nadie te ha dicho hasta ahora. No es heroísmo cargarte solo con todo. Es en el fondo una forma de castigo. Sus palabras me desarmaron por completo. No me había visto así nunca. Siempre pensé que soportar sin quejarme era mi única virtud. Aguantar, resistir, tragar, sonreír. Pero él lo nombraba de otra forma, como si en realidad yo me hubiera usado a mí mismo como castigo por todo lo que consideraba mis fracasos. ¿Y qué hago entonces?, pregunté sintiendo un temblor en la voz. No tengo trabajo, perdí a la persona que más amaba, decepcioné a mi familia. ¿Qué se supone que haga con todo este vacío? Él me miró con una intensidad serena, como si estuviera acostumbrado a escuchar esa pregunta muchas veces, pero aún así la tomara en serio cada vez. Esta noche, dijo, no tienes que resolver tu vida entera, solo tienes que sobrevivirla, solo tienes que decidir que tu historia no termina en una curva, en una carretera, en un informe policial. Me quedé callado. Esa idea era tan simple y al mismo tiempo tan difícil de aceptar. Sobrevivir la noche, no arreglarlo todo, no ser perfecto, solo no desaparecer. Mañana, continuó, puedes empezar con lo más pequeño, una llamada, una sola, a quien quieras. Y cuando te pregunten cómo estás, en lugar de decir bien, puedes decir no estoy bien. Esa es una frase que también cambia historias, tanto como la que crees que va a terminar con la tuya. Sentí algo romperse por dentro, pero esta vez no era una ruptura que destruyera, sino que liberaba, como si una presa mental se agrietara lo suficiente para dejar pasar, al fin, un hilo de agua. Me llevé las manos al rostro y respiré hondo, sintiendo el frío de la madrugada mezclarse con el calor de mis lágrimas. No sé si puedo hacerlo, admití. No sé si puedo volver a mirar a mi madre, a Laura, a mis amigos, después de todo lo que hice, de todo lo que escondí. Él dio unos pasos hacia mí, pero mantuvo una distancia respetuosa, como si supiera que cualquier gesto brusco podía romper ese frágil equilibrio. Es curioso, dijo. A veces pensamos que los demás esperan de nosotros perfección, cuando en realidad lo único que necesitan es verdad. No una versión impecable de ti, sino una versión honesta. Suspiré, temblando.
¿Y si no me perdonan? Él sostuvo mi mirada. Entonces aprenderás a perdonarte tú, y eso, créeme, también puede cambiar un destino. Me quedé escuchando el viento durante unos segundos más. La carretera hacia la curva seguía allí, silenciosa, oscura, invitando, pero ya no la veía como una salida elegante, sino como una trampa disfrazada de descanso. Una vez que lo vi así, ya no pude verla de otra manera. Sentí que mis piernas comenzaban a doler por el frío y la tensión. Miré hacia el auto, con la puerta todavía entreabierta. «Voy a regresar», dije al fin, con la voz baja, al auto. Él asintió, como si hubiera estado esperando exactamente eso. «Hazlo», respondió. Pero antes se detuvo, como si estuviera eligiendo las palabras con extremo cuidado. «Antes quiero que recuerdes algo. Cuando mañana despiertes y esta noche empiece a aparecer un sueño, vas a intentar convencerte de que exageraste, de que estabas dramatizando. Vas a restarle importancia a todo esto. Tu mente va a decirte que no fue para tanto, que estabas siendo débil». Me quedé mirándolo, sintiendo cómo describía paso a paso la forma en que yo solía minimizar mis propios dolores. «No le creas», concluyó. «Lo que estás sintiendo ahora es real, y lo que casi haces también. No borres esta noche. No la trivialices, porque si lo haces, volverás a esta carretera, o a otra parecida, y tal vez, la próxima vez, no haya nadie en medio del camino». Esa idea me apretó el pecho con fuerza. Asentí sin confiar aún en mi voz. Me di la vuelta lentamente y caminé hacia el auto. Cada paso sobre el asfalto húmedo sonaba como un pequeño pacto que se iba firmando entre mis pies y la vida que, por primera vez en mucho tiempo, me daba una posibilidad distinta a la rendición. Llegué a la puerta abierta, me incliné hacia el interior y apoyé las manos en el volante. Cerré los ojos un momento. La imagen de mi madre, de Laura, de mis amigos, apareció como si estuvieran justo delante de mí, no como recuerdos lejanos, sino como presencias que todavía tenían algo que ver conmigo. Respiré hondo. «Está bien», susurré, casi sin voz. «No hoy». Me incorporé y miré hacia donde estaba el hombre. Tenía la intención de preguntarle su nombre, de pedirle algún tipo de prueba de que esa noche había sido real, de asegurarlo con algo que pudiera recordar cuando la mente empezara a dudar. Pero cuando mis ojos buscaron su figura, ya no estaba allí. Me quedé de pie junto al auto con la mano aún apoyada en la puerta, sin entender cómo podía haber desaparecido tan rápido. No había árboles grandes cerca, no había casas, no había nada. La carretera era un trazo recto que se perdía en la oscuridad, sin recodos ni escondites. El hombre debería estar todavía allí, a unos metros, visible, tangible, pero no había rastro de él. Ni un sonido de pasos alejándose, ni una silueta perdiéndose entre las sombras. Nada. La noche volvió a sonar como antes de que él apareciera. Viento, insectos, silencio. Y ese silencio ahora pesaba diferente, como si fuera una manta gruesa encima de mi respiración. Tragué saliva, notando un temblor leve en los dedos. No supe si era por el frío o por la sensación extraña de haber estado hablando con alguien que quizá no era tan humano como yo había pensado. Me giré lentamente, esperando que tal vez estuviera detrás de mí o al costado, o unos metros más adelante. Nada. La carretera era un vacío interminable que no devolvía ninguna respuesta. Incluso la luz de los faros del auto parecía más débil, más pequeña, como si la oscuridad estuviera reclamando su territorio otra vez. «¿Hola?», llamé, sintiéndome ridículo inmediatamente. «¿Dónde está?». La pregunta flotó sin retorno. Di unos pasos hacia el centro de la carretera, intentando ver más lejos. El aire estaba húmedo y frío, y cada exhalación formaba una nube blanca que se deshacía rápido. Entonces, algo dentro de mí, quizá instinto, quizá miedo, quizá simple necesidad de no enfrentar lo incomprensible, me dijo que volviera al auto. Me apresuré, cerré la puerta, me senté, apreté el volante, y me quedé ahí respirando rápido como si acabara de correr una distancia larga. Encendí el motor por reflejo, pero cuando escuché el rugido familiar, la culpa, o tal vez la memoria fresca de sus palabras, me golpeó. Apagué el motor de inmediato. No podía irme así, no sin intentar comprender qué acababa de pasar. Pero tampoco podía quedarme indefinidamente en medio de la carretera, como si estuviera esperando que él regresara. Me masajeé el puente de la nariz, intentando ordenar mis pensamientos. La lógica decía que era imposible que alguien desapareciera así, que tal vez había caminado hacia el campo,
hacia alguna zanja, hacia algún sendero invisible desde el asfalto. Pero incluso si fuera eso, ¿cómo no escuché sus pasos? ¿Cómo no lo vi alejarse? Miré hacia la curva. Ahora parecía completamente inofensiva, una simple ondulación oscura al final del tramo recto. Me quedé observándola durante un largo minuto, intentando sentir algo, miedo, peligro, advertencia. Pero lo que sentí fue algo distinto, la certeza clara de que yo no debía avanzar. No porque supiera qué había allí, sino porque sabía qué había dentro de mí cuando vine hacia ese lugar. Respiré hondo. Algo en mi pecho dolía de una manera nueva, como si estuviera despertando después de demasiado tiempo dormido. Un dolor vivo, un dolor que, por extraño que pareciera, significaba que todavía estaba aquí. Decidí, sin decidir del todo, salir otra vez del auto. Algo me decía que tenía que hacerlo, que había algo más que yo debía ver. Bajé y caminé hacia el borde del talud, el mismo lugar donde él había estado hace poco. Las luces del auto se proyectaban hacia adelante, dejando una gran parte del costado sumida en penumbras. Saqué mi teléfono del bolsillo para encender la linterna. La pantalla apenas respondió. Tenía la batería baja, pero la luz bastó. Apunté hacia abajo. La hierba mojada, las latas viejas, la zanja. Pero entonces vi algo más. Marcas. Marcas profundas en el barro húmedo, como si un auto hubiera salido del asfalto y se hubiera deslizado hacia abajo. Me agaché, tocando la tierra con cuidado. Estaba fresca. Las huellas eran recientes, muy recientes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me moví un poco siguiendo el patrón de las marcas. Había 2 surcos paralelos, lo suficientemente anchos para ser de llantas. Y al final, justo antes de que la zanja se volviera más profunda, había restos de vidrio. Fragmentos pequeños, relucientes bajo la luz de mi teléfono. Me quedé inmóvil. Aquello no podía ser casualidad. Algo, o alguien, se había estrellado allí, y no hacía mucho. No, susurré sintiendo una mezcla de frío y vértigo. El hombre dijo que nadie estuvo aquella vez. Dijo que la curva tenía memoria. Dijo que sabía lo que pasaba cuando un auto no frenaba. Dijo que había una historia real detrás de cada accidente. Dijo, me incorporé con un movimiento brusco, sintiendo que la piel de mis brazos se erizaba. Era posible que estuviera viendo el rastro de su propia muerte. Era posible que aquella curva hubiera sido el lugar donde él mismo. Me llevé la mano a la boca, intentando contener la oleada de emoción que me subía a la garganta. La idea era ridícula, o imposible, o no lo suficientemente imposible para descartarla. Me quedé un rato más mirando la zanja. Los fragmentos de vidrio brillaban como pequeños ojos húmedos. Las marcas de las llantas eran tan claras que podía seguirlas con el dedo. Me pregunté cuántos autos habrían pasado por ese mismo lugar desde entonces. Cuántas historias de carretera se habrían borrado con la lluvia, con el tiempo, con el silencio. Pero estas marcas, estas no estaban borradas. Estaban allí, esperándome. Retrocedí lentamente, como si hubiera perturbado un santuario. Mis piernas temblaban. La noche se sentía más pesada, como si hubiera ganado densidad alrededor de mis hombros. Cuando regresé al auto, cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. Mis manos temblaban cuando tomé el volante. Encendí el motor solo para encender la calefacción. Necesitaba calor. Necesitaba algo humano, tangible, mecánico. Mientras el aire tibio comenzaba a llenar el interior del vehículo, algo llamó mi atención en el asiento del copiloto. Me congelé. Había algo allí que no estaba antes. Me incliné lentamente, con los ojos fijos en ese objeto pequeño, oscuro, con formas irregulares. Era una piedra negra, lisa, del tamaño de una moneda grande. Y sobre su superficie había un símbolo grabado, una línea curva atravesada por otra más corta. Un trazo simple, casi infantil, pero profundo. La toqué con la punta de los dedos. Era fría, profundamente fría, como si hubiera estado en un lugar donde el tiempo no pasaba. La levanté girándola entre mis dedos. El símbolo parecía familiar, pero no sabía de dónde. No recordaba haberla visto antes. No recordaba haber llevado nada así en mi mochila, y desde luego, el hombre no tenía nada en las manos cuando se acercó a la ventana del auto. No puede ser, murmuré, sintiendo una punzada en el estómago. Miré por la ventana hacia la carretera vacía. El viento se había detenido. Todo se sentía quieto, como si el mundo hubiera inhalado y no supiera cómo exhalar. Apreté la piedra en la mano.
¿Qué querías que viera?, susurré como si él aún pudiera escucharme. No hubo respuesta, pero algo dentro de mí, una intuición sutil, débil pero persistente, me dijo que esa piedra no era un objeto olvidado, era una señal, una marca, algo que él había dejado. No sabía para qué, no sabía qué significaba, pero sabía que no era casualidad. Sentí el impulso de encender el auto y alejarme de ese lugar para siempre, pero también sentí otro impulso, más suave, más profundo, la necesidad de quedarme un momento más, de intentar entender. Miré el reloj del tablero, 2:36. Solo habían pasado unos minutos desde que él desapareció, pero parecía que había pasado una eternidad. Ese pensamiento me dolió, porque de alguna manera que no lograba explicar, yo ya extrañaba su presencia, la claridad con la que me habló, la forma en que nombró cosas que yo mismo no tenía valor de decir en voz alta, la manera en que detuvo mi auto con una simple mirada, y, sobre todo, cómo me sostuvo sin tocarme, cómo me frenó sin obligarme, cómo me vio sin juzgarme. Sentí una lágrima caer, tibia, recorrer mi mejilla y caer sobre la piedra negra. El frío del objeto pareció absorber el calor de la lágrima, como si lo recibiera, como si lo necesitara. Respiré hondo y apoyé la cabeza en el respaldo. «No sé quién eres», dije con voz quebrada, «pero gracias». La piedra en mi mano pareció hacerse más pesada. O tal vez era yo quien estaba sintiendo más. Después de un largo minuto, encendí el motor otra vez. No para avanzar hacia la curva, no para huir, sino para volver, para regresar al camino que había abandonado horas antes. Giré el volante lentamente, haciendo un giro amplio para volver en dirección contraria. Las llantas crujieron sobre el asfalto húmedo. Los faros iluminaron durante unos segundos la curva prohibida, la curva que casi había sido mi final, y entonces lo vi. Por un instante, tal vez menos de un segundo, tal vez demasiado, una silueta se dibujó justo al borde del camino, muy cerca de la entrada de la curva. Una silueta quieta, un hombre con abrigo oscuro. Parpadeé. La silueta desapareció. Tragué saliva con dificultad. El motor vibraba suavemente. El aire caliente seguía saliendo por las rejillas, y sin embargo, mis manos estaban heladas alrededor del volante. «Está bien», susurré mirando fijamente al retrovisor. «No voy a olvidar». Di marcha adelante. La carretera hacia la ciudad se extendía como una cinta negra, larga, silenciosa, esperando por mí. Por primera vez en horas, quizá en días, no sentí que estaba huyendo. Sentí que estaba regresando. Regresando a algo que todavía no entendía, pero regresando. Conduje despacio, muy despacio, como si cada metro recorrido fuera parte de un aprendizaje nuevo. La noche ya no parecía un túnel sin salida, parecía un pasillo oscuro hacia una puerta que aún no estaba abierta, pero que podía abrirse. Apreté la piedra negra en mi mano. Sentí su frío, su peso, su presencia imposible, y supe que la historia no había terminado, que aquella noche, aquella carretera, aquella curva, aquel extraño, estaba apenas comenzando a revelar lo que realmente significaba, porque el destino, cuando interrumpe una tragedia, nunca lo hace solo para salvarte, lo hace para cambiarte. Y yo, aunque no lo entendiera aún, había comenzado a cambiar. El camino de regreso se sentía diferente, como si la carretera hubiera cambiado de textura bajo mis llantas. Ya no era un corredor oscuro hacia un final inevitable, sino un espacio inmenso que se abría delante de mí. Un espacio que no sabía cómo recorrer, pero que ya no me daba ganas de abandonar. Conducía lentamente, demasiado lentamente para los estándares de cualquier conductor nocturno, pero era como si mi cuerpo no quisiera acelerar. Cada kilómetro recorrido era una especie de transición, un puente entre lo que había estado a punto de hacer y lo que estaba empezando a aceptar. La calefacción seguía encendida, entibiando el ambiente, pero mis manos permanecían frías, como si la piedra negra que llevaba en la palma absorbiera todo el calor que intentaba recuperar. Miré la piedra de reojo mientras manejaba. La había colocado sobre mi muslo, justo donde pudiera verla sin desviar demasiado la vista del camino. A pesar de ser lisa, reflejaba la luz de los faros con un brillo tenue, casi vivo. El símbolo grabado en su superficie seguía allí, claro, firme, como si se hubiera hecho ayer o hace un siglo. No parecía una marca hecha al azar, no parecía un adorno. Tenía intención, pero no tenía explicación. Cada tanto,
Mientras avanzaba echaba un vistazo al retrovisor, esperando ver alguna silueta, algún movimiento, algún indicio de que el hombre seguía ahí, observando desde la distancia. No vi nada, pero esa ausencia no me tranquilizaba. Era como si mi mente necesitara pruebas físicas de que no había sido una alucinación, de que no estaba inventando la noche más extraña de mi vida. Me descubrí deseando volver a verlo, y al mismo tiempo temiendo que pudiera aparecer en el asiento trasero con la misma facilidad con la que había desaparecido del borde de la carretera. Tragué saliva. Mis pensamientos eran un torbellino. Mi corazón seguía golpeando con un ritmo irregular. A los 15 minutos de manejar, vi una estación de servicio apagada, con las luces exteriores encendidas solo a medias. El cartel luminoso parpadeaba intermitente, iluminando el asfalto con un brillo moribundo. Sentí que, por primera vez en horas, necesitaba detenerme sin que eso significara rendirme ante la oscuridad. Tomé la entrada despacio. El lugar estaba desierto. Ningún auto estacionado, ningún empleado visible, nada más que máquinas expendedoras apagadas y un baño en un pequeño módulo que parecía abandonado. Detuve el auto junto a uno de los surtidores. La luz tenue caía sobre el parabrisas en un ángulo extraño, deformando mi reflejo. Me miré durante un segundo que pareció eterno. No me reconocí. Había sombras profundas bajo mis ojos, líneas nuevas en mi rostro y una especie de brillo extraño en la mirada. No era alegría, no era alivio, pero tampoco era la misma desesperación que me había empujado hacia la curva. Era algo más primitivo, más despierto, como si hubiera recuperado una parte de mí que llevaba mucho tiempo hundida. Apagué el motor y tomé la piedra negra en la mano. Salí del auto. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro con fuerza. Cerré los ojos un instante, respirando profundo, dejando que ese frío me atravesara, me limpiara, me obligara a sentir el presente con una intensidad que no recordaba haber sentido en meses. Miré la estación, miré el cielo, miré el asfalto, y luego miré la piedra otra vez. ¿Qué eres?, pregunté en voz baja. No esperaba respuesta, y no la obtuve. Pero esa pregunta flotó en el aire como si no fuera completamente mía, como si él la hubiera dejado plantada antes de desaparecer, esperando que la formulara en el momento exacto. Me acerqué al borde de la estación, donde había unas mesas de madera húmedas, cubiertas de hojas secas que se habían pegado por la lluvia. Me senté en una de ellas dejando la piedra sobre la superficie. El símbolo parecía más oscuro bajo esa luz, más profundo. Mientras la observaba, un pensamiento me golpeó con la claridad de un relámpago. Él no pudo haber dejado esto dentro del auto sin que yo lo notara. La frase se expandió en mi cabeza como una explosión silenciosa. No había tiempo, no había forma, no había explicación lógica. Mi respiración se volvió más rápida. ¿Qué eres?, repetí casi sin voz. Toqué la piedra, fría, fría como la primera vez, fría como si no perteneciera a este mundo. Me quedé allí sentado, sintiendo que algo dentro de mí empezaba a reorganizarse, como si la conversación con aquel hombre hubiera abierto una puerta interna que yo había mantenido cerrada por miedo. No sabía qué tenía que hacer con la piedra, con la frase que él me había dicho, con la visión fugaz de su silueta en la curva. No sabía si debía buscar ayuda psicológica, si debía llamar a alguien y contarle lo ocurrido, si debía guardar silencio y fingir que nada de eso había pasado. Pero entonces recordé sus palabras. Mañana, cuando despiertes, vas a intentar convencerte de que exageraste. No le creas. Y supe que no podía borrarlo. No podía tratarlo como un sueño febril o un delirio provocado por el cansancio. Tomé la piedra, la guardé en el bolsillo de la chaqueta y me levanté de la mesa. La estación de servicio parecía aún más silenciosa que antes. Una luz amarilla parpadeó sobre la entrada del baño, como si algo en su interior hubiera reaccionado a mi movimiento. No quise acercarme, no esa noche. Volví al auto, pero no entré de inmediato. Me apoyé en la puerta, mirando hacia la carretera desde donde había venido. El camino estaba vacío, pero algo en el aire se sentía distinto, como si aún hubiera un eco invisible de lo ocurrido. Pensé en mi madre, en Laura, en mis amigos, y por primera vez en mucho tiempo, la idea de volver a verlos no me parecía insoportable. Dolía, sí, pero ya no dolía como un callejón sin salida. Dolía como un lugar al que tenía miedo de regresar, pero al que quería volver. Me senté dentro del auto de nuevo. Encendí el motor.
y me obligué a tomar una decisión simple. Conducir sin prisa, sin objetivo inmediato, solo para avanzar hacia la luz más cercana. La carretera se abrió de nuevo. La noche parecía menos densa, pero entonces, cuando llevaba unos 5 minutos manejando, vi algo frente a mí que me hizo frenar. Una cabina telefónica, una antigua, roja, oxidada, aislada en el borde de la carretera como un recuerdo olvidado de otra década. Me detuve sin pensarlo. Algo en esa cabina me llamaba, algo insistente, suave, pero imposible de ignorar. Aparqué el auto a un lado y bajé. El viento soplaba un poco más fuerte allí, moviendo la hierba en oleadas pequeñas. La cabina parecía fuera de lugar, como un artefacto aparcado en medio del tiempo equivocado. Me acerqué despacio. Cada paso resonaba como si estuviera marcando un ritmo, un pulso, una cuenta regresiva. Cuando estuve frente a la cabina, noté que el cristal estaba cubierto de manchas de humedad y polvo. Toqué la puerta. Estaba fría. Tiré de ella. Se abrió con un chirrido. El interior olía a metal viejo, a papeles húmedos, a soledad. Colgué dentro el teléfono. Lo observé, y entonces me congelé. Había algo escrito, en la pared derecha, justo en un trozo limpio del metal. Una frase, hecha con trazo firme, como grabada con una punta afilada. No vuelvas a la curva. Sentí que mi cuerpo entero se tensaba. La frase estaba en español, exactamente en español, y era imposible que hubiera estado allí esperando por mí, justo hoy, justo después de encontrarme con el extraño. Me quedé mirando esas palabras como si fueran una orden, o un recordatorio, o una advertencia de alguien que entendía demasiado bien lo que estaba pasando. Llevé la mano al bolsillo y toqué la piedra negra. Estaba más fría. El viento se intensificó, moviendo la puerta de la cabina. La noche parecía observarme. Di un paso atrás, otro, y cerré la puerta con un empujón leve. Regresé al auto casi corriendo, no por miedo físico, sino por la sensación de estar dentro de algo que no comprendía, algo grande, algo que me estaba buscando. Entré, cerré la puerta, encendí el motor y avancé sin mirar atrás. Mi respiración era irregular, mis manos sudaban. No vuelvas a la curva, repetí en voz baja. Ok, no volveré. Mientras me alejaba, la imagen de la cabina quedó retrocediendo en el retrovisor, pero la frase seguía dentro de mí, fuerte, profunda, ligada al hombre que había detenido mi auto, ligada a la piedra, ligada a una historia que yo apenas estaba empezando a entender. Conduje durante un largo rato sin música, sin radio, sin nada, solo el sonido del motor y el viento. Y fue en ese silencio que lo sentí, la transformación, pequeña, casi imperceptible, pero real. No era paz, no era felicidad, no era claridad absoluta, era algo más modesto, algo que no había sentido en días, semanas, quizá meses, la sensación de que todavía tenía un mañana difícil, sí, un mañana incierto, pero un mañana. Mientras la carretera avanzaba, mientras el cielo empezaba a despintarse levemente por el este, mientras la piedra negra reposaba en mi bolsillo como un peso que no sabía si era bendición o carga, entendí que el hombre no había sido solo un encuentro. Él había sido un umbral, y yo lo había cruzado. Ahora lo que viniera después sería una historia completamente distinta. Una historia que ya no terminaba en una curva, sino que recién estaba empezando. La carretera comenzó a cambiar lentamente de color. El negro profundo de la madrugada se transformaba, casi imperceptiblemente, en un gris azulado que anunciaba la llegada de un nuevo día. No amanecía todavía, pero el cielo ya mostraba esas señales sutiles que solo se ven cuando uno ha pasado toda la noche despierto, en movimiento, pensando demasiado. Yo seguía conduciendo sin rumbo fijo, pero ya no sentía que huía. Era más bien como si estuviera cruzando un puente invisible, un territorio entre la vida que casi terminé y la vida que aún no sabía cómo retomar. Mis manos ya no temblaban tanto, mi respiración era más profunda, y sin embargo algo en mi interior seguía agitado, como si una parte de mí no quisiera soltar del todo el miedo que había sido mi compañero durante tantos meses. La piedra negra descansaba en mi bolsillo, fría contra mi muslo. De vez en cuando la tocaba con la punta de los dedos, solo para asegurarme de que seguía allí. No sabía por qué lo hacía, tal vez porque no quería que se cayera accidentalmente, tal vez porque, de alguna manera absurda, sentía que si la perdía,
Perdería también la única prueba de que lo que había vivido esa noche no era producto de mi imaginación. No vuelvas a la curva, murmuré otra vez, recordando las palabras en la cabina telefónica. Era tan extraño, tan perfecto en su precisión. ¿Cómo podía estar escrita allí, justo en un lugar donde yo iba a detenerme, justo después de que él desapareció? ¿Había sido él? ¿Había sido alguien más? ¿O la frase llevaba allí años, esperando por alguien que la necesitara? Demasiadas preguntas sin respuesta, y por primera vez en mucho tiempo, acepté que no tenía que entenderlo todo ahora mismo. Ese pensamiento me sorprendió. Era nuevo, era más suave. Seguí conduciendo hasta que vi un cartel indicando la proximidad de un mirador, Mirador del Valle, 1.3 kilómetros. El dibujo mostraba un pequeño símbolo de montaña, como invitándome a detenerme, a mirar desde arriba, a tomar un respiro. Dudé, pero algo dentro de mí dijo «Ve». Tomé la salida y avancé por un camino estrecho, flanqueado por arbustos bajos y piedras. El aire se volvió más frío. Había neblina acumulándose cerca del suelo, moviéndose en remolinos lentos. El lugar estaba vacío. Nadie a esa hora pasaba por un mirador perdido en medio de la nada. Aparqué el auto en un pequeño estacionamiento de tierra. Apagué el motor. El silencio me envolvió por completo. Salí del vehículo con la piedra en la mano. Caminé hacia el borde del mirador, donde una baranda metálica marcaba el límite entre el suelo firme y un precipicio profundo. El viento soplaba con más fuerza allí, trayendo el aroma a tierra húmeda, hierbas silvestres y algo más, algo que no supe nombrar. Desde esa altura podía ver el inicio de la luz. Una línea muy tenue, casi un hilo blanco, emergía detrás de las montañas lejanas. El valle abajo parecía dormido. Ninguna luz, ningún movimiento, solo sombras superpuestas y silencio. Respiré hondo. El aire frío entró en mis pulmones, quemando un poco, como si me recordara que estaba vivo de una manera brusca pero necesaria. Me apoyé en la baranda cerrando los ojos. Vi mentalmente la curva otra vez, la silueta del extraño, la cabina con la frase escrita, las marcas en la tierra, el dolor en mi pecho cuando escuché sus palabras por primera vez, y entonces, sin esperarlo, sin planearlo, mi mente viajó sola hacia otro recuerdo, uno que había mantenido enterrado por tanto tiempo que casi lo había olvidado, uno que explicaba demasiadas cosas que yo nunca quise entender, la noche en que mi padre murió. No era algo de lo que hablara a menudo, ni siquiera conmigo mismo. Mi padre no murió en un accidente ni de una enfermedad inesperada. Murió en un acto que la gente comentaba en voz baja. Un acto que yo, durante años, intenté borrar de mi memoria, como si ignorarlo pudiera cambiar la realidad. Tenía 18 años cuando pasó, y recuerdo haber pensado, de una forma cruel, equivocada, injusta, que él debía estar más cansado de lo que yo podía comprender, cansado de todo, cansado de sí mismo, cansado de fallar. Lo odié, lo amé, lo culpé, lo extrañé, todo al mismo tiempo. Y sin darme cuenta, pasé años repitiendo sus silencios, sus patrones, sus huidas, su forma de cargar con todo sin compartir nada. Me convertí en su sombra, aunque siempre había dicho que nunca quería ser como él. Abrí los ojos. El cielo empezaba a despintarse lentamente. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de culpa, miedo y comprensión. El extraño había dicho que, una vez, nadie estuvo allí. ¿Se refería a sí mismo o se refería a mí? ¿A mi historia? ¿A la repetición silenciosa de algo que llevaba mucho tiempo gestándose en mi interior? Miré la piedra negra entre mis dedos. El símbolo grabado parecía más claro bajo esa luz tenue, y de pronto lo reconocí. No sabía de qué exactamente, no sabía de dónde, pero lo reconocí. Era un símbolo que mi padre dibujaba cuando estaba nervioso, un hábito extraño que tenía desde que yo era pequeño. Una línea curva y otra atravesándola. Lo hacía en servilletas, en hojas sueltas, en márgenes de cuadernos. Nunca supe qué significaba. Cada vez que le preguntaba, él sonreía y decía, «Es para recordar algo». Nunca dijo qué. Me temblaron las manos. «No puede ser», susurré, sintiendo el vértigo subirme desde el estómago. Me agaché, llevando una mano a mi frente. El frío de la piedra se volvió insoportable. Era como si estuviera sosteniendo una parte perdida de mi pasado, una parte que no sabía si quería recuperar. Respiré hondo, muy hondo. El viento sopló más fuerte, casi con intención,
como si quisiera despejar algo, una nube, un recuerdo, una niebla interna. Me levanté de nuevo y miré el horizonte. Pequeños tonos naranjas empezaban a mezclarse con el azul. Era hermoso, dolorosamente hermoso. ¿Eras tú?, pregunté al aire. ¿O alguien que entendió lo que yo estaba a punto de repetir? No hubo respuesta, pero dentro de mí algo se acomodó, como si hubiera encontrado un engranaje que faltaba desde hacía años. Me quedó claro entonces que el extraño, fuera quien fuera, no llegó para salvarme de la carretera solamente. Llegó para salvarme de repetir una herencia que había cargado sin darme cuenta. Una herencia silenciosa, una herencia rota, una herencia de fuga en lugar de pedir ayuda. Me apoyé en la baranda y dejé que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de miedo esta vez, ni de desesperación, ni de rabia. Eran lágrimas de duelo, un duelo que nunca había permitido, un duelo que llevaba casi 2 décadas esperando salir. Me quedé así un largo rato, hasta que el sol comenzó a asomarse completamente, derramando luz sobre el valle. La neblina se volvió dorada, el cielo más claro, mis manos más cálidas, y entonces lo supe. Tenía que llamar a alguien. Tenía que romper el silencio que me había aislado durante tanto tiempo. Tenía que compartir algo, lo que fuera, una frase, una verdad, una grieta. Caminé de regreso al auto con una determinación que no había sentido desde hacía años. Entré, cerré la puerta, tomé mi teléfono, tenía solo un 9% de batería. Suficiente. Primero pensé en llamar a Laura, pero mi corazón no estaba listo aún. Pensé en un amigo, pero no sabía qué decir. Entonces pensé en mi madre. El número estaba allí. Siempre estuvo allí, presente, constante, esperando. Marqué. El teléfono sonó 2 veces. 3. ¿Hola? Su voz sonó adormilada, pero viva, cálida, real. Me quedé en silencio un instante luchando con las palabras. Ella repitió. ¿Hola? ¿Quién es? Respiré hondo. Y dije algo que jamás imaginé. Mamá, no estoy bien. Un silencio, luego un suspiro, luego una frase que me atravesó como un abrazo. Voy a donde estés. No te muevas. No estás solo. Cerré los ojos. Una ola de alivio me recorrió el cuerpo. Una ola tan grande que casi me dobló. Te lo prometo, susurré. No voy a moverme. Estoy aquí. Estoy vivo. Mi voz quebrada fue suficiente para que ella entendiera lo que no dije. Lo que casi pasó. Lo que me detuvo. Lo que me salvó. Colgué. Apoyé la frente en el volante y en ese gesto simple, cotidiano, sentí que algo en mí se rompía, pero esta vez para liberar, no para destruir. La piedra negra seguía en mi bolsillo y sin saber por qué puse mi mano sobre ella. Ya no estaba tan fría, o tal vez era yo quien había cambiado de temperatura. Me quedé un momento más dentro del auto, respirando, sintiendo, aceptando, y entonces lo entendí con una claridad extraña, profunda, casi sagrada. El extraño no había venido para explicarme el pasado, ni para revelarme un secreto espiritual, ni para mostrarme una verdad sobrenatural. Había venido para detener una repetición, para romper un ciclo, para interrumpir una herencia que yo ya no podía seguir cargando. La curva no era la única trampa esa noche. La verdadera trampa era la historia que yo llevaba dentro. Y él, fuera quien fuera, la había desactivado. Me limpié las lágrimas, encendí el motor y giré el auto lentamente hacia el camino. El sol comenzaba a iluminar la carretera. Era un nuevo día, uno que casi no llegó a ver. Mientras avanzaba con el corazón más liviano pero aún dolorido, supe que aún faltaba algo por descubrir, algo que, tarde o temprano, tendría que enfrentar. La piedra negra, el símbolo, la cabina, la desaparición, la advertencia. Nada de eso había sido casualidad. Y aunque la transformación dentro de mí ya había comenzado, la verdadera revelación estaba todavía por venir.